La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues creo que alimentar mentes. ¿Alimentar mentes? Sí. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre comienzo preguntándoos qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Ostras, Mara, la verdad es que tengo muchísimo respeto al mar. Debo reconocer que no diría miedo, porque miedo no es la palabra, yo creo que es respeto. Y estoy en proceso de hacer las paces con el mar. Eso te iba a preguntar, ¿te has reconciliado con el mar? De hecho, llevo la segunda clases de natación. O sea, ¿dos clases de natación? Sí, en la piscina. O sea que... Vale, arrancamos en la infancia. Yo querría que echaras la vista atrás y te imaginaras jugando. Entonces, descríbeme esa fotografía jugando en tu pueblo, en tu poblado. No sé si estarías sentado en la tierra. Descríbeme esa imagen. La verdad es que la imagen que me viene a la cabeza es perseguir a mis compañeros subiendo un mango arriba abajo, corriendo detrás de compañeros en el pueblo. ¿Cuántos amigos erais? Tenía 3 amigos, Frances y Jafaro, que eran mis mejores amigos con quienes jugaba y, en fin, que tengo muy buenos recuerdos de ellos. ¿Vosotros tenéis algún juguete favorito, juego favorito? ¿Me lo podrías describir? Sí que jugábamos bastante un juego que era Pío Pío. De hecho, aquí yo creo que le llaman Pío Pío, o que perseguir uno al otro. Nosotros le llamamos así, en el dialecto de Chui, que es la que hablamos allí. Y básicamente eso consistía en esconder y los persigues, si te toca antes de llegar a la meta, pues pierdes, en fin. Pero era uno de los juegos más típicos que hacíamos. Siempre os pregunto qué se veía desde tu ventana, si compartías habitación con algún hermano. Entonces, cuéntame tú cómo era tu casa. No tenía ventanas. Tenía un patio grande, eso sí. Mi aldea tenía 100 habitantes como mucho. Estamos en el medio de la selva tropical y mi padre era chamán, el curandero, el mago de la aldea, con lo cual ahí teníamos la casa más grande, que es una casa cuadrada con casi 14 habitaciones entre lavabos, cocinas, etcétera, y lleva un patio conjunto donde compartíamos toda la familia. Vivíamos entre unos 25 o 30 personas en aquella casa, entre primos, abuelos, y compartíamos el patio conjunto. Así que ventana, y dormía con mi hermano mayor, luego mi hermano pequeño, que bueno, ya sabes que de niños hacía pis de noche y claro, en fin, no queríamos dormir con él, siempre era una pelea agradable. Vale, tu padre era el chamán, ¿no? Del pueblo de la aldea. ¿Qué suponía ser el chamán? Bueno, ser chamán implicaba, es como ser el médico de la comunidad, el médico de la región, ¿no? No solamente de enfermedades, digamos, crónicas, pero sino picadas de serpiente. Algunas, la gente anemista, por ejemplo, pues te venían a hacer unas preguntas de cómo puede ser su futuro, o cuando no había cosecha, la gente venía a pedir a los dioses para que pueda hacer rituales, rezos para que tengan cosecha. Cuando no llueve, aquí se conoce como la baile de la lluvia. Pues bueno, nosotros no lo llamamos así, pero sí es rituales que hacían para que llueva, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Ibas al cole? De pequeño, no, en mi aldea no había colegio, había que caminar 14 kilómetros para ir a otro pueblo donde había colegio, y estuve solo 2 años. 2 años. ¿Te enseñaron a leer en ese colegio? A contar más bien, a contar hasta 100 como mucho y poca cosa más. Vale, cuéntame cuándo decides salir. A los 9 años decidí marchar de mi aldea a la ciudad a raíz de una curiosidad, cuesta creerlo, pero sí. Fabricaba juguetes para jugar y etcétera, y un día jugábamos, vimos un avión volando, no podía entender por qué el avión era capaz de volar, en cambio mi juguete no era capaz de moverse por sí solo, sino que había que estirarlo con una cuerda, ¿no? Y a partir de aquel entonces me hablaban de los blancos y claro, para nosotros los blancos eran prácticamente dioses. ¿Qué te decían de los blancos? Bueno, primero, ¿quién hablaba? Los mayores, cuando tú ves eso... Del hombre blanco. Claro, cuando ves eso, lo que hacía era preguntar a los mayores de noche alrededor del fuego, y te decían que era pájaro metálico, que lo fabricaban los blancos, y que dentro solamente podían ir personas blancas.
Y yo me preguntaba, ostras, cuando yo subía a un árbol de mango, por ejemplo, tenía vistas muy a largo plazo, pero claro, este pájaro metálico tendría una visión mucho más allá. Vale, perdona, que quiero esto. O sea, cuando tú ves ese avión, una imagen que se ve que cambia tu vida, en alguna dirección, tú preguntas por el avión en el campamento, en el entorno, fuego, ¿no? En la comunidad, en el fuego. Y no sé, preguntas qué es un avión, por qué vuela. Exacto. Entonces ellos te hablan de un pájaro metálico. Exacto. La palabra avión no existe en mi dialecto. No existe. Para que hagas una idea. Ajá. Es un pájaro metálico donde solo van blancos. Y tú dirías, ¿y quiénes son los blancos? ¿Y por qué son capaces de hacer aquello? Y yo no podía, mi juguete no podía mover por sí solo. ¿Cuál es la diferencia? Si es verdad que hay personas dentro de este pájaro metálico tan pequeña, pues entonces eso indica que el mundo no acaba en la frontera de mi aldea, tal como pensaba. Ajá. ¿Qué hay más allá? ¿Qué te dijeron? Esa es la curiosidad. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué hay más allá? Yo creo que más bien esta pregunta tan concisa lo tenía en mi cabeza, porque ellos decían que el mundo había los blancos, que eran médicos, eran científicos, el médico ser blanco era sinónimo de ser, de alguna forma, un superior, para entendernos. Entonces las ganas de algún día llegar al país de los blancos para entender por qué eran tan capaces de hacer todo aquello no hacía más que incrementar. Y de hecho me acuerdo cogiendo una piedra al suelo, tirarlo hacia arriba esperando que se sostenga y me cayó en la cabeza. Suerte que no era muy grande, si no, no estaríamos aquí compartiendo eso. Vale. ¿Cuándo decides realmente salir de la aldea? Porque ese avión te hizo pensar en la idea de que hay algo desconocido, algo más allá, y a ti te apetece descubrirlo. Pero ¿cuándo decides viajar? Es que, sinceramente, el decidir de un niño, hay que entender el contexto que estamos hablando. En Ghana, en África, en aquel entorno donde yo nací, es como si fuera siglo XVI, siglo XVII, que el niño es una herramienta para la familia. No decides tú. Es mi padre que después de que los vecinos le dicen, oye, ese chaval tiene mucha traza, mira qué juguetes fabrica, mira lo que hace, hay que mandarle a la ciudad para que vaya a aprender más. Y un buen día mi padre me dijo, ¿te gustaría ir a la ciudad, al taller de un tío lejano a aprender chapistería? Claro. Y yo dije que sí, pero yo no decidí que quería ir. De hecho, puedes ver, ¿ves esta grabación? Eso es más oscuro que la otra mano. Sí, o sea, soy negro, la pero mano, sí. Eso es mucho más negro que el otro. La mano derecha es más negra Pues, que la mano izquierda. Eso es mi doctorado de soldar con barcos, soldando camiones. Un niño de 9 años sin protección. Eso con 9 años. Con 9 años, para que hagas una idea. Vale. ¿Te vas a la ciudad? A trabajar en el taller. A trabajar en un taller. Luego me escapo del taller porque pasé mucha hambre y me fui a la capital, la segunda capital. Luego en la capital vi cómo las maquinarias de segunda mano, coches, televisiones, llegaban en barcos desde Occidente. Y desde Ghana, como que hay países como Níger, Chad, que no tienen acceso al mar, pues sus mercancías que llegan de Occidente se trasladan en camiones hacia esos países. Y a esos camioneros, que yo reparaba sus camiones, al decirles que tenía tanta curiosidad de ir al paraíso, no iba a Europa, no iba a España, iba al paraíso, al final me acabaron convenciendo que la mejor fórmula es ir a Libia y desde Libia puedes dar el salto al paraíso. Vale, te voy a poner un sonido que yo creo que escuchas en algún bar, no sé si de Libia, y te llama la atención. A ver. Partido va a poner la pelota en juego el Barcelona. Ahí están Begiristain y Salinas. Comienza el partido. Recordemos que el Madrid tiene la ventaja de 1-0 del partido de ida y que cualquier resultado con un tanto de diferencia favorable al Barcelona nos llevaría a una prórroga. No valen doble. ¿Qué pasa cuando tú ves en la tele un partido del Barça? La primera vez que tuve la oportunidad de ver una televisión fue una retransmisión de un partido de fútbol en el puerto, que algunas de esas televisiones de segunda mano pues se conseguía poner alguna en marcha, y fue cuando me di cuenta la primera vez que la asistencia de Spin y el Barca. ¿Y el Barça? Bueno, nosotros le llamamos Barca porque la C catalana no existe. Claro. Le llamamos Barca. ¿Y tú dijiste, ¿y esto? ¿Esto qué? O sea, ¿dónde cae? ¿Cómo llegar hasta...? ¿De dónde son, no? Sí, tal cual. Es que te empieza a cuestionar mil interrogantes en tu vida y en tu forma de imaginar cómo será todo esto, y te construyes un país, una ideología, un ideal, un mundo idealizado que la hora de la verdad no existe. Bueno, entonces emprendes ese viaje al paraíso que siempre has descrito como un auténtico infierno. Sin duda.
Sin duda, es una de las peores experiencias que he tenido en la humanidad. He vivido. O sea, que hay que recordar que mi madre murió durante el parto y yo era un maligno, me tenían que haber matado porque en la tribu, cuando una desgracia como esto ocurre, creen que el culpable es el bebé. Tuve suerte que mi padre me salvó, pero te puedo asegurar que el desierto fue una de las peores experiencias que he vivido y ni mi peor enemigo desearía que tenga una experiencia semejante. Si fueron 13, 14 años tenías... Salí con 12, 13 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en el desierto? Mira, salí de Ghana hasta que llegué a Libia, tardé más de 3 meses. En el desierto, desde Agadez hasta llegar a Libia, mínimo 3 semanas tardamos. Y hay que tener en cuenta que en esas 3 semanas fue tan crueles que de los 46 que empezamos el viaje, 3 semanas más tarde, solo 6 llegamos a vivir sin contar con cadáveres de grupos que íbamos encontrando. O sea, de 46 personas que comenzasteis ese viaje atravesando el desierto, solo sobrevivisteis 6. Quien conseguía mear para beberlo era el más afortunado, para que hagas una idea. El que era capaz de hacer pis para poder beberlo era Bueno, afortunado. Reciclamos tantas veces el mismo líquido que ya no podías hacer pis. Y es verdad que a ti te salva la vida la cantimplora de un muerto. Mar, mira, es un tema que a mí me ha costado mucho superar, porque al menos en la cultura que yo vengo, el peor delito es algo que no es tu sudor. Es decir, coger algo que no hayas sudado para conseguirlo. Y es verdad que eso fue lo que me salvó la vida, pero durante muchos años fue un mal sueño para mí porque había cogido agua o pis de alguien que ya no tenía vida, pero este líquido no me lo ha dado la persona porque no era vivo. Pero te salvó la vida. Me salvó la vida, pero la conciencia de sentirme endeudado, que he salvado gracias a la vida el líquido de alguien que no le pedí el favor para cogerlo, pues me persiguió durante años. Vale, vamos a dar un salto. Llegas a Fuerteventura y de Fuerteventura a Barcelona. 24 de febrero de 2005. 24 de febrero de 2005 llegas a Barcelona, que es la ciudad Sí. del equipo que habías visto en la tele aquel día, ¿no? Exactamente. Hay algo muy, muy conmovedor que has contado alguna vez. Por supuesto, hablas con auténtico agradecimiento y devoción de Montserrat, que es esta mujer, para los oyentes que no saben nada de tu vida y la están descubriendo ahora. Cuéntame quién es Montserrat y qué ocurre esa noche en la que os encontráis o ese día en el que os encontráis. Pues yo, mi primer día iba por la calle saludando a todo el mundo, nadie me respondía hasta que saludé a una señora y se asustó. Y me pregunté, ostras, qué raro esos blancos. Primero no te responden, segundo se asusta. Yo era un niño, ya tenía casi 16, 17 años, pero jamás había tenido un arma. La gente me tenía miedo, ¿no? Aprendí ya no saludar a nadie en la calle, porque la gente me tenía miedo, se asustaban y se cogían sus bolsos cuando me veían, en fin. Pero todo cambió una mañana cuando me desperté por la mañana y algo me llegó, me dijo, levántate y habla con esta mujer, te va a ayudar. Estaba una señora llamada Montserrat Rourapié, vive a Valldoreix, concretamente está a media hora de Barcelona. Jamás había ido a pie en la calle donde había dormido aquella noche anterior. Aquel día Montse estaba allí. Me levanté, empecé a perseguirla como si la conociera de algo. Cuando se dio cuenta que alguien estaba siguiéndola, giró. Mara, me cogió la mano. Llevaba meses en la calle sin duchar, con la misma ropa. Me cogió la mano, le intentaba contar quién soy y qué quería ir a la Cruz Roja. Que querías ir a la Cruz Roja. Aquel entonces solo hablaba wala, gonja, hausa, árabe, chui, inglés, catalán y castellano. No tenía la más mínima idea. Montse. En fin, aquel día aprendí que cuando dos personas quieren se entienden. No solo me cogió la mano, sino sacó su móvil y llamó a su marido. Me dio el teléfono para que pudiera contar a su marido qué necesitaba. No volví a dormir en la calle. ¿Es verdad que ella fue la primera persona que te dio un beso en tu vida al acostarte? Es una noche inolvidable. Había estado meses, años
y torturas físicas. El viaje en patera del que no hemos hablado, pero todo el mundo imagina. La agonía en patera, donde ahogan todos mis amigos, Musa, Sapashinalas, Emilio Tola, Majid. Mueren todos tus amigos. Pero la primera noche en casa de la Monse, la verdad es que fue una de las peores noches de mi vida. No fui capaz de cerrar los ojos ni un único minuto. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué había hecho mal para merecer tanta tortura? ¿Dónde estaba Musa? ¿Por qué? ¿Dónde estábamos ayer? La semana pasada, ¿dónde estaba? Después de aquel meterme en la cama, un plato caliente, después de haber cenado un plato caliente, después de meses, un beso en la frente, aquel fue el golpe, el último golpe matón. Pasé toda la noche llorando, preguntándome por qué, hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué me va a servir toda aquella experiencia. Entendí que no había logrado llegar por ser el más fuerte de mucho menos. Era un niño. Había llegado para cumplir mi propósito de vida. Cada uno de nosotros, yo creo que tenemos un propósito por estar en esta vida. No estamos de paseo, ni mucho. Estamos aquí por un propósito. Te voy a poner una canción. Gracias. You are there. With eyes closed, I can taste everywhere. Your eyes, your lips, your breast, your hair. Such a dream, so real, such a love I feel. I want to stay there forever and ever in the realms of this dream. Oh dream maker, oh weaver of magical dreams. Dream maker, ¿dónde se va tu cabeza? Creador de sueños. La verdad es que me traslada tan lejos al ver cómo lo que parece una problemática que el gobierno no saben cómo solucionarlo, como un pequeño niño de una aldea liderará un cambio realmente para acabar con esto. Dream maker, make my dream come true tonight. Let me take her to the highest heights that we can reach. Dream maker, make my dream come true. Bueno, ahora sí que voy a presentar a este invitado. Voy a preguntar primero por qué Osman Umar, fundador de NASCO, Feeding Minds, Alimentando Mentes, se ha puesto de seudónimo Alimentar Mentes. Mara, mira, yo creo que la palabra en sí describe a sí mismo, ¿no? O sea, cuando tú alimentas el estómago de una persona, le estás saciando el hambre un único día. En cambio, si alimentas la mente, le estás saciando el hambre a más de 100 años. Queda muy bonito la teoría, pero la práctica. En mi patera, en la que llegué, todos de alguna forma siguen recogiendo chatarras en las calles de Barcelona y en España, recogiendo tomates en lo que es el mar de plástico. La única diferencia entre que yo estoy aquí hablando contigo y ellos estén en la calle recogiendo chatarra es que tuve la oportunidad de alimentarme la mente, no el estómago. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar? Hay un, yo creo, un acontecimiento también, un reconocimiento, mejor dicho, que es muy importante en tu vida, y es que en 2021 recoges el premio Princesa de Girona. Entonces me gustó mucho las palabras que dijiste en el escenario, junto a otros que también habían ganado por diferentes motivos premios Princesa de Girona. Estaban los reyes, las infantas. Entonces voy a recuperar ese minuto que arrancó el aplauso de todo el público. Vengo de un país muy lejano. Crucé el desierto a pie, el mar en patera, para llegar al país de los blancos. Ahora lucho para evitar que otros jóvenes emprenden este camino infernal. La solución, la única solución, está
en alimentar mentes en origen. La educación es la única arma para el futuro de todos los jóvenes del mundo. Los jóvenes somos el presente y también el futuro. Las crisis del COVID-19 nos ha dado la gran oportunidad para hacer el cambio que deseamos ver en el mundo entero. Y no lo vamos a despreciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias de todo cor. En este discurso tan breve se dicen muchísimas cosas. Por ejemplo, queda claro que hay que evitar que los jóvenes emprendan ese viaje infernal que tú hiciste. Vale, entonces, tú hablas de alimentar mentes. Tienes una ONG que ¿a cuánta gente ayuda o alimenta mentes de cuántas personas en ese momento, Ousmane? Actualmente tenemos 17 aulas informáticas desde 2012, 58 colegios. 58 colegios, ¿todos en Ghana? En Ghana, todos en Ghana. Este curso escolar tenemos más de 6.000 alumnos repartidos en los 17 diferentes aulas informáticas. Vale. De los que empezaron, de esos alumnos que empezaron en el 2012, y han pasado más de 10 años. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo bonito es ver eso. Es lo que más me hace ilusión. Porque aquel entonces me llamaban loco. Que es imposible que un niño africano ganés aprenda informática, pueda realizar cualquier trabajo desde Ghana sin subir la patera. Y hoy, orgullosamente, hay 32 chicos en la empresa Nascotech, código hecho en África, trabajando desde Ghana a través de la empresa social, que es la parte final del proyecto, social, sí, para distintas empresas de España. De hecho, mañana voy a Banco Santander, la ciudad financiera, porque 11 de esos chicos trabajan desde Ghana. ¿Para el Banco Santander? Diferentes proyectos del Banco Santander. Vale, entonces esto es, dejas muy claro que las personas quieren estar, en general, tienen la libertad, si no quieren estar, pero en general quieren estar en su casa, en su comunidad, en su país. Su tribu, su comida, sus costumbres. ¿Quién se marcha de su casa está bien? Vale. ¿Cuál es el camino equivocado? O sea, el que estamos tomando es el camino equivocado. ¿Qué tienen que hacer los países entre sí? ¿Qué piensas tú de la solución política? Es decir, tienen que hablar los países entre sí, tienen que colaborar, tienen que intercambiar algo. ¿Qué tienen que hacer? Mira, fíjate que casualmente los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un plan llamado Plan Marshall. Sí. La reconstrucción de Europa sin Plan Marshall no se hubiera construido lo que conocemos hoy como tal. Se necesita realmente un macroplan Marshall, que yo le llamo, por favor, dejen de hacer caridad, creen prosperidad. El próximo plan Marshall que necesita entablar es dejar la hipocresía y actuar de verdad una vez. Hace falta humanidad, pero sobre todo solidaridad. ¿Tú cómo lo planteas? ¿Cómo planteas esta colaboración, este nuevo plan Marshall? Es que es muy sencillo. Está todo escrito y dicho. O sea, lo que ocurra realmente. De hecho, el viaje oficial de Pedro Sánchez a África, a algunos países de África, hablaba de la inmigración circular como solución a las crisis actuales o una de las soluciones. Yo creo sin duda que obviamente es un gran paso, pero hay que buscar una solución conjunta. No es un problema solo de España, es buscar una solución solidaridad de toda Europa. Vale, pero tú propones eso, que por ejemplo, Europa con África tenga pactos, ¿no? Entonces diga, vamos a educar a 6.000 niños de Ghana. Digo, Sí, sí. Los vamos a llevar a estudiar a Sevilla, Málaga, Barcelona, donde fuera, Madrid. ¿Eso sería una solución, por ejemplo? Es lo que se habla de la inmigración circular, que yo le llamo Erasmus. ¿Sí? ¿Quién no ha hecho el Erasmus? Claro, claro. Pero si es un Erasmus, si tú vas a Inglaterra al último año de la universidad, no es inmigración circular. En cambio, si yo soy negro y vengo a España a aprender culturas distintas, a aprender formas nuevas de hacer cosas, para poder realmente revertirlo en mi comunidad y crear expansión, oportunidades allí,
yo soy inmigrante, es una inmigración circular. Hay que cambiar los términos. Primero hay que poner encima de la mesa la realidad. O sea, si la gente esté bien en su casa, está claro que no se perderán la vida en el mar o no se jugarán la vida en el mar de aquella manera. Con lo cual yo creo que realmente hace falta un compromiso más allá de solo tiritas. De solo tiritas y de solo el pan para hoy, hambre para mañana. Hay que nadie quiere morir. Todos buscamos exactamente lo mismo. Paz, amor y salud. Da igual que sea verde, amarillo, azul, negro, da igual los colores. Estamos todos buscando exactamente lo mismo. ¿Tú, Ousmane, te has reunido con el presidente, por ejemplo, con Pedro Sánchez? Ahora mismo tengo muchísimas ganas de poder reunir con su administración, que están ahora liderando este cambio de migración circular, para poder realmente enseñar lo que hemos hecho sin prácticamente recursos mínimos. De hecho, actualmente seguimos sin recibir ninguna subvención estatal, sino que todo lo que conseguimos es gracias a la venta de mi libro Viaje al País de los Blancos, o personas que creen que por primera vez hay una ONG creada para jóvenes africanos que entienden realmente su gente, que han asumido el cargo para liderar el cambio en sus comunidades. Ousmane, ¿qué piensas del auge de la ultraderecha, que tiene ese discurso tan radical contra la inmigración? Pero dímelo desde la sensatez, no desde la visceralidad. Sí, mira, sinceramente lo más fácil es rabia, impotencia, pero yo creo que me gusta ver el vaso medio lleno que medio vacío. Yo sé que realmente es falta de formación, falta de información, porque cuando alguien realmente te conoce se da cuenta que no vienes, o sea, los que vienen a hacer daño no venimos sin pateras muriendo de aquella manera. O sea, lo lamento, es que parece ridículo. Es ridículo, sí, pero yo creo que todo el mundo de buena voluntad y con información sabe que la inmigración y la delincuencia no están vinculados, no hay datos que confirmen eso, y que nadie que viene en patera viene a jugársela por segunda vez, nadie va a delinquir. Pero el año 2022 llegaron 56.700 migrantes al Canaria, España. De este mismo periodo del año pasado, según La Vanguardia, habían recogido 6.840 y pico cadáveres en el mar. Es uno de cada 8. Cada 8 personas que llegan, uno muere. Sí, no se la van a jugar. Querría que dejaras aquí un deseo. Uf. Mientras lo piensas, te voy a llevar a un faro. Mientras lo piensas, dime qué canción te gustaría que sonara en un faro. ¿Qué canción te gusta? Hay una canción que me encanta, que creo que es Melendi, que dice: caminando por la vida sin pausa pero sin prisa. Exacto, sí, procurando no hacer ruido. Caminando por la vida. Esta canción me gusta mucho, me transmite muchas cosas. La vamos a poner ahora, pero dime, ¿con quién estarías? Ahora he dicho esto, obviamente me gustaría estar con mi novia, la Berta, que supongo que me está escuchando, pero creo que es un momento importante para poder, ahora mismo lo que deseo es poder encontrar con la administración de Pedro Sánchez para poder compartir lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos logrado, para ayudar a trazar esta línea y poder llegar a un buen puerto. Ousmane Umar, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias de corazón por vuestra humanidad, sobre todo a ti personalmente. Gracias. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.